Muy buenas tardes con todos los participantes. Les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Ariel de Trujillo. No sé si me pueden escuchar, si pudiese, por favor, avisarnos en el chat de Zoom para poder empezar la telecapacitación de esta tarde. Para iniciar la telecapacitación organizada por el Hospital Ariel de Trujillo a través de la Unidad Técnica Funcional de Telesalud. Saludamos a todo el personal de salud que se conecta desde los diferentes establecimientos y servicios hospitalarios. El día de hoy, 22 de abril, desarrollaremos la telecapacitación con el tema sepsis. Para esta importante actividad académica contamos con la participación del doctor Frank Giraldo Bermúdez, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Departamento de Emergencias y Desastres del Hospital Belén de Tucumán. Antes de dar inicio, les brindamos algunas indicaciones a tener en cuenta. Por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la exposición para poder evitar interferencias. Y también pueden realizar sus preguntas a través de la plataforma Zoom. Las preguntas van a ser respondidas al finalizar la ponencia. Asimismo, en el chat estaremos compartiendo el enlace para el registro de sus asistencias, el cual deberán completar para que se les pueda generar su constancia de participación. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestro ponente, doctor Frank Giraldo Bermúdez. Muy buenas tardes, es un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. Buenas tardes. Doctor, si se podría acercar un poquito más el micrófono, no logramos escucharlo. ¿Me escucha? ¿Usted trae? Ahora sí lo escuchamos, doctor. Ya, a ver. Bueno, estaba agradeciendo por la invitación, ¿no? Tanto a su equipo como también al personal participante. ¿Sí? Vamos a avanzar con la ponencia, ¿sí? Tratar de ser puntuales, ¿no? ¿Cierto? En lo que se pueda definir. Un alimento por mis hijos que son menores de edad. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esta ponencia es revisar, ¿no?, guías internacionales y socializar el manejo de sepsis y shock séptico en la actualidad. Como definición, tenemos que la sepsis es una disfunción orgánica aguda, potencialmente mortal, causada por la respuesta desregulada del organismo, del huésped, a una infección. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder en la sepsis es que el organismo va a tener una respuesta desregulada, ¿no? Ya sabemos que en este caso, en la fisiopatogenia, somos conocedores de que hay interleucinas proinflamatorias, ¿no?, las cuales van a predominar sobre las que se oponen. ¿Sí? Y lo que va a ocasionar es una respuesta desregulada en este caso. Definición de shock séptico. Bueno, ha cambiado o se ha agregado algo más, ¿no? ¿Cierto? Entonces, anteriormente era hipotensión asociada a sepsis, ¿no? Era un shock séptico. Ahora, actualmente la definición es un subgrupo de sepsis, ¿no? En la cual es un cuadro con hipotensión persistente que requiere de vasopresores y que el lactato sea mayor de 2. ¿Sí? Esa es la definición actual de shock séptico, ¿no? En lo cual va a conllevar a que el paciente tenga una alta mortalidad. La importancia clínica. La sepsis es una emergencia médica global caracterizada por disfunción orgánica causada por la infección, lo cual va a llevar a una alta mortalidad. En este caso, en el año se ha visto 13 millones, ¿no?, de muertes por sepsis. Las personas que van van a llegar a tener sepsis o van a desarrollar sepsis, aproximadamente son 49 millones. Y de estas, 13 millones podrían fallecer, ¿no? Secuela a la larga
a largo plazo y sobrevivientes. O sea, hay un gran número de pacientes que van a quedar con alguna secuela, ¿no? Posterior a la supervivencia. El diagnóstico y el tratamiento son precoz, son determinantes en la supervivencia, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la sepsis es una emergencia médica, ¿sí? Y que su tratamiento precoz salva vidas. No es una solamente infección y no es solo inflamación, es el fracaso, ¿no? Orgánico inducido por la infección. Entonces, lo que va a suceder es que todo el cuadro inflamatorio que va a haber va a llevar, ¿no? A un colapso del organismo y va a ocasionar un fracaso de órganos, ¿sí? Sea respiratorio, ¿no? Sea cardíaco, cerebral, ¿sí? Va a haber o de un todo, ¿sí? Entonces, este fracaso orgánico inducido por la infección es lo que conocemos como sepsis. Enfoque de las guías. Las guías 2026 están basadas en la metodología GRADE, ¿no? Integran evidencia más contexto clínico. Entonces, se implican en atención prehospitalaria, hospitalaria y poshospitalaria. Incluyen uso racional de antimicrobianos, estrategia de mejorar la calidad y un enfoque centrado en el paciente, ¿sí? Entonces, se ha tratado de optimizar todo, ¿sí? Vamos a ver, anteriormente la parte prehospitalaria no se consideraba, ¿no? Al menos en lo que era sepsis, porque básicamente se estaba viendo en que los tiempos de respuesta de una ambulancia eran traslado al hospital y en el hospital se iniciaba el manejo, ¿no? Ya en sí de lo que era sepsis. Actualmente hay ya por ahí, o sea, hay indicaciones de qué es lo que vamos a hacer en la parte prehospitalaria, ¿no? Desde hidratación hasta el uso de antimicrobianos, ¿sí? La detección precoz. Los programas de mejora incluyen la detección precoz de la sepsis, protocolos estandarizados, una mejora continua. Si nosotros hacemos una detección precoz de la sepsis, vamos a dar un tratamiento precoz. O sea, logramos identificar la sepsis como tal, ¿no? Según el score que escojamos, vamos a hablar más adelante de qué scores disponemos, ¿no? Los protocolos, usamos protocolos estandarizados, como es el caso de la guía que hemos hecho revisión, y lo que vamos a tratar es una mejora continua de las acciones, ¿no? Entonces, esto va a tener un impacto, va a disminuir la mortalidad, sí, va a haber un menor tiempo de uso de antimicrobianos y también va a haber una disminución de la estancia hospitalaria. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es la activación del código sepsis. Así como cuando hay activación del código ictus, ¿sí? Hay activación del código infarto, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando del código ictus. Es la activación rápida del equipo multidisciplinario, ¿sí? Mejora los tiempos de intervención y lo que nos va a dar resultados variables según el sistema de salud, ¿no? Entonces, ¿quién va a participar aquí? Por ejemplo, el médico de la emergencia, ¿sí? Laboratorio, personal de enfermería, ¿sí? Todo como un equipo multidisciplinario para tratar de responder lo más pronto posible a la sepsis y manejarnos dentro de los tiempos que nos sugiere la guía, ¿sí? Entonces, esto va a permitirse cuando nosotros activamos el código sepsis, ¿sí? Entonces, ¿esto qué beneficios nos va a dar? Menos tiempo de antibióticos, menos necesidad de ventilación mecánica y menos mortalidad, ¿sí? Porque se va a actuar a tiempo. Detección de la sepsis. En el prehospitalario, para detección de la sepsis, tenemos uso de herramientas estandarizadas, como por ejemplo podemos usar el NIU2, ¿no? Con un mejor rendimiento, ¿sí? Entonces, anteriormente las guías nos indicaban que podíamos usar el QuickSOFA. Ahora se ha visto con las evidencias que el desempeño del QuickSOFA, la sensibilidad es bastante baja con respecto al desempeño que nos da el News 2. Entonces, en este caso nos quedamos con el News 2, que también, o sea, simplemente son parámetros clínicos, ¿no?
Por ejemplo, ver la frecuencia respiratoria del paciente, la presión arterial, el nivel de conciencia, cómo está la frecuencia cardíaca, ¿no? Si existencia o no existencia de fiebre, ¿no? Además, el requerimiento de oxígeno, cuánto está saturando y si hay por ahí presenta algún problema hipercámbico, ¿no? Entonces, con esto, teniendo estos datos, ¿no? Que son básicamente clínicos todos, yo puedo ya estar, según los resultados que vaya obteniendo, cuanto más alta la puntuación, mayor probabilidad, ¿no? De que estemos frente a una sepsis, ¿no? Con esto vamos a poder, entonces, hacer la detección precoz de la sepsis en el prehospitalario. En el hospitalario también se recomienda el uso del el NIU2 y el CIRS. Ya, el CIRS ya va a hacer uso de laboratorio y nos dicen que, bueno, el quiz SOFA ya tuvo su tiempo, ¿no? Entonces, no está, la sugerencia no va en este sentido. Diagnóstico. La sepsis es un diagnóstico clínico, no debe basarse en un solo biomarcador. Es decir, ya vimos las herramientas que podemos usar, ¿no? Entonces yo puedo diagnosticar clínicamente sepsis y con eso tomar mis decisiones, ¿sí? Veo el cuadro clínico del paciente, si, ¿no? Si hay la presencia de problema de infección y uso mis herramientas y con esto determino si lo siento, ¿ya? Actualmente hay pruebas modernas, como por ejemplo el MDW, tenemos el Septicid, ¿no? Y ahí ya. Pero bueno, en el Septicid, por ejemplo, vemos que son marcadores que van dirigidos a ver más que nada la respuesta del organismo, ¿no? La respuesta sistémica y no va dirigido, por ejemplo, a lo que es habitual, ¿no? Que es la búsqueda del germen, determinar, ¿no? El patógeno. No, en este caso va dirigido a la respuesta inmunológica que tiene el paciente, ¿no? Se puede a través de unas máquinas especiales, ¿no? Lo cual nos va a dar resultados y según eso vamos a interpretar, ¿no? La probabilidad que el paciente tenga sepsis. Los hemocultivos. Una vez que el paciente ingresa al hospital, nosotros vamos a tomar decisiones desde la hidratación, antibióticos, ¿sí? ¿No? Dentro de estos también está la decisión de la toma de cultivos, ¿sí? De preferencia hay que tomarlos antes del uso antibiótico, ¿sí? Antes de ponerle el antibiótico, le tomo los hemocultivos. ¿Cuánto le voy a tomar un hemocultivo? Uno de cada brazo, ¿cierto? Brazo derecho, brazo izquierdo, ¿no? Con las técnicas ya conocidas y bueno, ya tengo mis dos hemocultivos y voy a ver probablemente en unos 3 días qué germen crece, ¿no? Entonces, ahora, si no tengo hemocultivo por X motivo, porque estoy en un establecimiento de menor resolución o porque se me terminó los insumos, esto no quiere decir que no le voy a iniciar el tratamiento antibiótico. Entonces, tengo que iniciar la terapia antibiótica según lo requiere el paciente, ¿no? Según cómo yo haya clasificado a mi paciente, ¿no? Si es una sepsis, un shock séptico, si es una probable sepsis o es una posible. ¿Sí? Entonces, según eso, yo voy a determinar mi uso de antibióticos, pero si no tengo el hemocultivo, no voy a demorar, no va a ser una limitación, ¿sí? Ahora, ¿qué más? El rendimiento es positivo en el 10 a 20% de los pacientes. La identificación del patógeno sí es en el 60 a 70% de los resultados, ¿no? Entonces, factores claves es el volumen de muestra, el número de cultivos y el uso previo de antibióticos. Entonces, para esto, como les vuelvo a repetir, es que saco mi hemocultivo de preferencia antes de usar un antimicrobiano, ¿sí? Tomo la cantidad correcta, ¿sí? Y los dos hemocultivos, ¿no? Para poder yo tomar decisiones al más corto plazo. El lactato también es importante. De ingreso tenemos que sacar laboratorios, pues le sacaremos hemogramas, ¿sí? No sé, lo que según hacia donde estemos direccionando, por ejemplo, sus imágenes, el laboratorio, perfil hepático, perfil de coagulación, su gasometría, la cual incluye la valoración del lactato, ¿sí? Entonces vamos a ver que el lactato es un marcador de hipoperfusión y también funciona como un predictor de mortalidad, ¿no? Entonces, si tenemos valores mayor de 2, ¿no?
ya es un indicador de hipoperfusión, ¿no? Y de ahí hacia arriba también nos va a dar, conforme esté elevado, ¿no? Nos va a indicar mortalidad, ¿cierto? Va a ser un predictor de mortalidad, ¿no? Mayor de 4 ya se considera mayor gravedad. Va a ser un buen indicador, ¿sí? Porque hemos visto que en la definición de shock séptico, aparte de tener que el paciente tiene hipotensión que requiere vasopresor, también tiene que tener un lactato mayor de 2, ¿no? Entonces, también me va a servir para determinar lo que ya mencioné y también la hidratación, ¿no? Me voy a ver cómo estoy manejando, ¿no? Según la disminución del lactato, que posteriormente voy a hacer un control. ¿Sí? La reanimación inicial, en este caso, volvemos a repetir que se trata de una emergencia médica, o sea, la sepsis es una emergencia médica y hay que iniciar una reanimación inmediata. En este caso, con fluidos, ¿ya? Cloruro, lactato Ringer, ¿sí? Estamos hablando básicamente cristaloides. ¿Cuánto? 30 mililitros kilogramo en las primeras 3 horas, ¿sí? Entonces, la guía, por los estudios que se han hecho, ¿no? Los metaanálisis, se ha podido evidenciar que el uso mayor, por ejemplo, de 50 mililitros, en vez de brindar un beneficio, hace lo contrario, ¿no? Entonces, lo que hacemos es iniciar, ¿no? 30 mililitros, ¿sí? Para cuando se ha usado ahora también valores menores de 30, lo que hemos visto que hay mayor mortalidad, ¿sí? Entonces, en cambio, con un valor de 30 mililitros kilogramo en las primeras 3 horas, ha mejorado este indicador, ¿no? Un mejor balance. Consideraciones, hay que individualizar al paciente, una reevaluación continua y hay que evitar la sobrecarga de fluidos, ¿sí? Entonces, si nosotros pasamos más de 6 litros de fluido, lo más probable es que congestionemos, ¿sí? Va a depender mucho también la edad del paciente. Hay que considerar a los adultos mayores, ¿sí? En los pacientes con obesidad hay que sacarles su peso ideal y de acuerdo a eso calcularle la cantidad de volumen que le vamos a infundir, ¿sí? El uso de antibióticos. Bueno, ya inicié mi hidratación, ¿no? Mi reanimación con fluidos, con cristaloides. Ahora voy a iniciar el tratamiento con antibioticoterapia. ¿Sí? Según la guía se ha podido observar, ¿no? Es que los pacientes que han recibido tratamiento, o sea, que tienen shock, que han recibido tratamiento en menos de 1 hora, se han visto beneficiados. Y los pacientes, ¿no? Sin sepsis, sin shock y con una posible sepsis en menos de 3 horas. Si uno tiene una sepsis probable, ¿no? O el paciente ya tiene una sepsis determinada, o si está en shock, en menos de 1 hora. Pero si es una posible sepsis, todavía tengo tiempo a reevaluar al paciente. Y tengo 3 horas para ver si en verdad necesito iniciar tratamiento o no, según respuesta clínica y también ya vamos a tener examen de laboratorio, ¿cierto? Y ya con eso podemos tomar una decisión más adecuada. ¿Sí? ¿Qué haremos? Iniciaremos tratamiento empírico, ¿no? De amplio espectro. Ahora, en el prehospitalario vamos a... Aquí viene la recomendación que habíamos dicho que anteriormente no estaba, ¿no? En las guías anteriores, que es administrar antibióticos en una ambulancia, pero ¿en qué contexto? O en un viaje en aeronave, ¿no? En avión. Sí, pero ¿en qué contexto? Si el tiempo estimado a la llegada al hospital es mayor de 60 minutos. Entonces, ¿para qué? Para no perder esa hora dentro, ¿no? Para estar dentro de la hora en que el paciente tiene que recibir el tratamiento antibiótico. Entonces, yo tengo un shock séptico, yo tengo un probable sepsis o una sepsis tal, ¿no? Tengo para iniciarlo, entonces, mi tratamiento antibiótico dentro de la primera hora, ¿no? Y si el paciente va a viajar en ambulancia de una ciudad a otra, pues tengo que iniciarle el antibiótico, porque si hay un tiempo mayor de 60 minutos, necesito iniciar el antibiótico, ¿sí? ¿Qué más? El tiempo de la terapia antimicrobiana. Aquí viene lo que estamos repitiendo en cuanto a antibiótico terapia.
¿no? Entonces, si tienes una sepsis definitiva o probable, ¿sí? O tienes un paciente con shock, ¿sí? Presente, entonces le tienes que administrar antibiótico inmediatamente, ¿sí? Dentro de la primera hora es lo recomendable, ¿sí? Si tienes shock o si tienes una sepsis definitiva o probable, ¿sí? Pero si tienes una sepsis posible, ¿no? Entonces tienes para pensar todavía, tienes para reevaluar a tu paciente, tienes para esperar los exámenes, ¿no? Y iniciarlo dentro de las primeras 3 horas el antibiótico, ¿ya? Entonces si el paciente no tiene shock, si te queda alguna duda, si tiene o no tiene sepsis, vas a hidratar, vas a hacer otro tipo de rehabilitación al paciente, ¿no? Y tienes este espacio, 3 horas para poder iniciar tu antibiótico, ¿sí? Tienes para decidir si en verdad le vas a dar antibiótico o no requiere antibiótico. Estrategia diagnóstica, inicio de biomarcadores. Bueno, no usar la procalcitonina para decidir el inicio de antibióticos. Solamente nos sirve la evaluación clínica. Ya hemos dicho qué herramientas tenemos. Aplico mi herramienta y si el paciente tiene un cuadro infeccioso, tiene una sepsis como tal, ¿no? Entonces debo iniciar mi tratamiento antibiótico, ¿sí? La procalcitonina la voy a evaluar, ¿no? Voy a usarla, o sea, tengo un paciente con una evolución clínica adecuada, ¿no? Evalúo la clínica, uso la procalcitonina para determinar si debo suspender el antibiótico. Para eso sí me sirve, es un buen indicador, pero no para el inicio de antibiótico-terapia, ¿sí? Entonces yo debo iniciar, si tengo la certeza que el paciente tiene sepsis o shock séptico, le inicio antibiótico, no hay necesidad que yo tenga que decidir de una procalcitonina. Las pruebas rápidas específicas, uso selectivo, según características clínicas, patrones locales, resistencia, ¿no? Estacionalidad y disponibilidad, ¿sí? Para yo poder dar mi antibiótico, ¿sí? Según, aquí me va a servir, ¿no? Por ejemplo, en qué hospital estoy, cuál es el germen más frecuente para yo poder tomar mis decisiones. Biomarcadores fúngicos. En este caso no se recomienda, ¿ya? Ahí inicio, suspensión antifúngica empírica no está recomendado, ¿ya? Solo está considerado para casos de pacientes de alto riesgo. O sea, ¿qué pacientes? Pacientes con inmunosupresión, pacientes con terapia muy prolongada de antibióticos, ¿sí? Pacientes con nutrición enteral, ¿no? Entonces, hay ciertos riesgos que pueden llevar a que el paciente pueda hacer una candidemia, ¿no? Y si tengo la sospecha, hasta esperar los cultivos puede demorar un poco, ¿no? En ese caso sí lo iniciaría, pero de manera profiláctica, sin que el paciente tenga criterio de alto riesgo, no puedo dar profilaxis para en este caso, ¿no? La guía también contempla el control del foco infeccioso, ¿sí? Entonces, el paciente ingresa al hospital en sepsis o en shock séptico debido, por ejemplo, a la presencia de un absceso pulmonar, a un absceso abdominal o tiene tejido necrótico, ¿sí? Por ejemplo, un pie diabético, ¿no? O tiene un dispositivo, un CBC de alto flujo por el cual se dializa, ¿no? O el de DIPAC, ¿cierto? Entonces, o tiene alguna obstrucción, sea intestinal o de vía biliar, lo cual esté causando el cuadro séptico, o sea, como tal. Entonces, lo que tenemos que hacer es revertir este cuadro, ¿no? Lo que dejan como, en este caso, como sugerencia, es que el control temprano de la fuente nos va a ayudar mucho, idealmente dentro de las primeras 6 horas del diagnóstico. O sea, mi paciente llega, yo digo, tiene sepsis, entonces evalúo, tiene un absceso, tiene que drenarse ese absceso. ¿Sí? Dentro de las primeras 6 horas del diagnóstico, para yo estar seguro de que mi paciente va a tener una evolución adecuada y el antibiótico va a trabajar como tiene que trabajar. Selección de terapia antimicrobiana empírica. La cobertura para patógenos multiresistentes. En este caso, para yo dar una cobertura para un germen multiresistente, tengo que estar sospechando de ese
germen multiresistente, ¿no? Entonces, solamente se da en pacientes con riesgo, con alto riesgo, ¿no? De presentar gérmenes multiresistentes, por ejemplo, pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que, por ejemplo, tienen intubación prolongada, tienen marcadores que me sugieren que el paciente está en un cuadro, entonces puedo iniciar una cobertura, en este caso, para un germen MDR, ¿sí? Entonces, ¿cuál es eso? Que el paciente previamente haya estado colonizado por un germen MDR, ¿no? Por ejemplo, Pseudomonas, Cinetobacter, que tenga uso prolongado de antibióticos, paciente con hospitalización prolongada en unidades de alta prevalencia, como les voy a repetir, como es la UCI, ¿no? Entonces, si el paciente tiene alto riesgo, entonces iniciaré una cobertura antibiótica, ¿no? Que coberture gérmenes MDR, ¿no? Que coberture Pseudomonas, que coberture Cinetobacter. ¿Sí? Si el paciente es de bajo riesgo o no tiene riesgo, no debo iniciar una cobertura con un espectro para esos gérmenes. Cobertura antifúngica empírica. Ya vimos, ¿no? Los biomarcadores. Ahora también la cobertura antibiótica, ¿no? No se da en todos los pacientes con sepsis, ¿cierto? Considerar en pacientes seleccionados de alto riesgo. Dijimos, inmunosuprimidos, pacientes con antibióticos prolongados o que tengan un problema en una fuente intraabdominal, ¿no? Entonces podemos sospechar de una bacteremia en algunos casos y entonces ahí sí estaría indicado, perdón, una candidemia y ahí sí estaría indicado el antibiótico. Perdón, el antifúngico, ¿sí? Entonces, ya, la cobertura anaeróbica va a depender también lo mismo, ¿no? Si hay factores de riesgo para tener, ¿no? Anaerobios, gérmenes anaerobios, entonces se le dará el si no tiene, no está indicado, no debemos dar tratamiento, ¿no? Que coberture anaerobios. ¿En qué casos sí lo vamos a hacer? Si el paciente tiene, no sé, un absceso intraabdominal, por ejemplo, ¿no? O en tejidos blandos o necrosantes, ¿sí? Ahí entonces voy a sospechar de la presencia de un anaerobio, entonces voy a coberturar como tal, ¿sí? Administración y optimización de antibióticos. En esta guía del 2026, lo que han hecho es darnos recomendaciones respecto al uso de los antibióticos, mencionando en este caso la infusión prolongada de los betalactámicos, ¿no? El mismo contexto en el que se encuentra el paciente al estar en un shock séptico, ¿no? Va a disminuir el que sea óptimo la difusión del antibiótico. Entonces, lo que se ha visto en los estudios, ¿no? Es que en este caso, en un metaanálisis, se ha visto que en los estudios que se han hecho con pacientes que han recibido infusión prolongada, a los 28 días la sobrevida ha sido mayor, ¿no? Entonces, te indican, ahora, sí, doctor, ¿cuáles son esos antibióticos? Por ejemplo, ahí mencionan a piperacilina tazobactam, mencionan a los carbapenem. Entonces, lo que se va a hacer es, se va a dar una, ¿no? De carga y posteriormente todo lo demás va a ser en infusión prolongada, por lo menos la mitad del intervalo a la siguiente dosis. Desescalamiento antimicrobiano, ¿no? Patógeno confirmado con antibiograma, entonces mi terapia va enfocado a ese nada más, quito lo demás cobertura. Cultivo negativo, si el paciente mejora, igual bajo mi cobertura. ¿Sí? Duración del tratamiento, se prefiere ser conservador. Bueno, en este caso, 7 a 14 días, hay un intervalo ahí. ¿Sí? Suspensión guiada por biomarcadores. Procalcitonina y evaluación clínica favorable, entonces está indicado el retiro del antibiótico. El uso de vasopresores, ¿sí? El uso de vasopresores está indicado en el paciente también que llega con un shock séptico, ¿no? Entonces llega con shock, voy a hidratar porque hay varios pilares, este es el quinto pilar, ¿sí? Entonces, el uso de vasopresores es bajar la presión arterial
media, sacar del shock al paciente lo más pronto posible, ¿sí? Lo puedo hacer de manera periférica, no hay necesidad de tener un CBC, ¿sí? Entonces tengo un tiempo en el cual voy a poder pasar de manera periférica, en este caso, el vasopresor de elección, ¿sí? Es la noradrenalina, ¿no? Entonces, iniciamos noradrenalina. Ahora sí, doctor, ¿en qué momento lo inicio, no? O sea, espero que pasen las 3 horas de infusión que de los 30 mililitros. No, no necesariamente. Uno inicia nuestra hidratación, ¿no? A 30 mililitros por kilogramo, ¿sí? Y el paciente no hay mejoría a la reevaluación que tenemos a la media hora, ya puedo estar iniciando por vía periférica tampoco voy a esperar que el paciente tenga CBC o que traigan o que consigan, si no cuento con uno a la mano, para poder iniciar mi noradrenalina. La inicio, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en un todo qué es lo que vamos a hacer. Primero, monitoreo, ¿no? Llega el paciente con sepsis, un monitoreo inmediato, continuo, ¿no? Al menos cada hora, ¿sí? Monitorar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Dentro de una hora después de haber iniciado la hidratación, todo, tengo que medir el lactato sérico inicial en tiempo y llenado capilar, ¿sí? Entonces, de llegada, como les digo, le vamos a pedir sus valores, ¿no? De lactato, ¿sí? Dentro de la primera hora, ¿ya? Voy a iniciar mi hidratación, posteriormente lo voy a reevaluar. ¿Sí? Fluido. Dentro de las primeras 3 horas ya hemos quedado ahí 30 mililitros con cristaloides, pero 30 mililitros por kilogramo con cristaloides. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Usar soluciones balanceadas, lactato Ringer, ¿sí? Ejemplos, vasoactivos. Si hay hipotensión sensible al tiempo, considerar iniciar norepinefrina, ¿sí? Es lo que estábamos mencionando, ¿no? ¿Sí? Entonces, usar norepinefrina como vasopresor de primera línea. Iniciar vasopresores por vía periférica en lugar de retrasar la administración hasta asegurar el acceso central. ¿Sí? Objetivo de una PAN mayor de 65. ¿Sí? Y en pacientes que tengan mayor de 65 años, en ellos sí podemos buscar una PAN de 60 a 65. ¿Sí? Entonces, en personas más jóvenes, una PAN mayor de 65 y ya en los adultos mayores sí podemos ser permisibles 60 o 65 como objetivo de la presión que queremos conseguir, tanto con fluido o con vasopresor. ¿Sí? Evaluación clínica. No depender solo del Quick SOFA, lo que habíamos mencionado. Entonces, ¿nosotros con qué vamos a evaluar? New S2, no, New 2 y SIRS. ¿Sí? Vamos a evaluar la perfusión, ¿sí? Perfusión, llenado capilar, estado mental, diuresis, lo cual también nos va a dar indicadores de cómo es la evolución del paciente. ¿Sí? Soporte hemodinámico. Mantener una presión arterial media, dijimos, mayor de 65, y si son personas adultas mayores, de 60 a 65 es aceptable. Si no responde, añadimos vasopresina, y si no responde luego, podemos añadir epinefrina. Entonces, en vasopresores, primera línea, nora, sigue vasopresina y tercera, epinefrina. Corticoides. Si el paciente tiene shock refractario, o sea, tiene el uso ya de 2 vasopresores, no está respondiendo, entonces puedo usar hidrocortisona 200 miligramos al día en la distribución de 50 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y con esto tratar de mejorar, ¿no? Aunque los estudios que se han hecho es baja la indicación, pero sí está recomendada. La recomendación es baja, pero sí está indicada, ¿ya? Entonces, la hipotensión y la lactato persisten después de la reanimación hídrica inicial, entonces lo que vamos a hacer es vamos a evaluar la capacidad de respuesta a los fluidos, utilizar medidas dinámicas, ¿no? Cambios en el sistólico, presión de pulso, ¿no? Con elevación pasiva de las piernas, embolo o de un fluido, ¿sí? Entonces, si la presión de pulso está cortada, quiere decir que el paciente no me está respondiendo, ¿sí? Al menos
cada hora tenemos que medir la presión arterial, ¿sí? Considerar el monitoreo continuo de la presión arterial con una línea arterial, asegurar la adecuación del control de la fuente y considerar otras causas de shock también. O sea, no me voy a cerrar en que solamente el shock es un shock séptico, tengo que valorar en un todo al paciente, ¿sí? Ver que no se trate de un shock cardiogénico o un shock de otra etiología, ¿no? Un hipovolémico, por ejemplo, si hay algún tipo de sangrado a gran volumen, ¿no? Administrar fluidos adicionales basados en pruebas, ¿no? De respuesta a los fluidos. Aquí vuelve a estar la indicación del uso de soluciones balanceadas, ¿no? Iniciar norepinefrina si no ha iniciado ya y la hipotensión persiste después de la reanimación hídrica inicial, ¿sí? Y usar hidrocortisona, ¿sí? Si persiste el requerimiento de norepinefrina. Añadir vasopresina si la dosis de norepinefrina está muy elevada. Añadir epinefrina como agente de tercera línea si la dosis de norepinefrina sigue aumentando. Perdón, si la dosis de noradrenalina sigue aumentando. Y añadir dobutamina o usar epinefrina si hay disfunción cardíaca presente, ¿no? Entonces, por eso es que le digo, tenemos que valorar en un todo al paciente y ver si el shock se trata solo un shock séptico o también hay por ahí otro componente, ¿no? Shock hipovolémico, un shock cardiogénico. Soporte ventilatorio. Si hay hipoxemia, se tiene que agregar oxígeno. Si el paciente requiere ventilación mecánica, entonces llegará a ventilación mecánica, ¿ya? Con un volumen tinal bajo de 6 mililitros por kilogramo de peso y según el peso ideal. Y si hay síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Asociado a un cuadro de sepsis o shock séptico, está indicada la pronación según lo que nos puede aportar esta guía, ¿no? Más puntos importantes, transfundir solo si la hemoglobina es menor de 7, ¿sí? Salvo excepciones por ahí que hay pacientes que tengan un compromiso cardíaco isquémico. Profilaxis, tromboembolias, podemos usar heparina, ¿sí? En úlceras por estrés, según el riesgo, ¿ya? Porque si el paciente tiene úlceras, ponerlo anticoagulante no, habría que evaluar el riesgo. Nutrición, iniciar precozmente y preferir la vía enteral. Conclusión, ¿no? De tratamiento individual, ¿no? Lo que nos va a decir esta guía 2026 consolida un cambio en el enfoque, ¿no? De tratamiento individual a modelo sistemático basado en calidad, tiempo y evidencia, donde la intervención precoz es crítica, la organización hospitalaria es determinante, la medicina personalizada será el siguiente paso, ¿no? Entonces, tenemos que recordar siempre que sepsis es una emergencia médica y que el tratamiento precoz salva vidas, ¿sí? Básicamente ha sido un recordar del aporte que nos da la nueva guía de sepsis de este año 2026. Eso es lo que tenía para aportarles. No sé si hay por ahí alguna duda, algún aporte. Gracias por la información que nos ha brindado esta tarde y por el tiempo que se ha tomado para poder estar aquí con nosotros, dándonos esta información. Vamos a dar unos minutos para que nuestros participantes puedan generar sus preguntas. Si es que la tuvieran, alguna duda, alguna sugerencia, pueden realizarla en la del chat del Zoom para que pueda el doctor resolver sus dudas. Entre tanto, tenemos una pregunta por parte de nuestros participantes, nos comentan. Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. Quisiera consultarle cuál es la guía de sepsis recomendada. A ver, no le copié. Nos pregunta cuál es la guía de sepsis recomendada. La que pueden... Actual, hay una guía actual, sobreviviendo a la sepsis, que es de este año 2026.
de marzo de 2026, ¿no? La guía sobreviviendo a la sepsis, en el cual está basada la ponencia, ¿sí? En este caso la definición sigue siendo la misma, pero hay algunos cambios, algunas mejoras en cuanto al manejo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos, vamos a ver las preguntas que nos están haciendo al interno. A ver, nos comentan. Doctor, ¿cuál es el manejo inicial de la sepsis en la primera hora? En la primera hora de sepsis hemos quedado en que va a ser individualizado, ¿no? Pero la guía nos refiere 30 cc por kilogramo, ¿no? En las primeras 3 horas, ¿sí? Y viendo si estamos manejando básicamente solo sepsis o también shock séptico, ¿no? Si hay shock séptico, podemos agregar vasopresor. Nos está indicando que noradrenalina es el de elección. Y si vamos a manejar, por ejemplo, antibióticos, que sí, porque si el paciente tiene una sepsis determinada o un shock séptico, entonces se tiene que iniciar dentro de la primera hora el antibiótico de elección, ¿no? Entonces tenemos que evaluar al paciente si tiene algún riesgo por ahí de tener algún MDR o anaerobios, o si solamente es un paciente que viene de la comunidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a decidir el uso del antibiótico de manera empírica dentro de la primera hora, ¿sí? Solo si es una sepsis, como le digo, o shock séptico, o una probable sepsis. Pero si es una posible sepsis, se podría esperar, ¿no? Continuamos con las preguntas. Nos comentan. ¿Se puede tener sepsis sin foco aparente e iniciar el tratamiento correspondiente? ¿Hola? ¿Sí me escucha, doctor? Claro, sí, les escucho. Claro, sí puede haber una sepsis sin foco aparente, ¿no? Pero aquí, de todas maneras, ya vendría en mi sospecha clínica, ¿no? ¿De dónde puede venir eso? Porque si bien es cierto, cuando es respiratorio rápidamente nos podemos dar cuenta, pero cuando es abdominal o a veces a nivel cerebral no lo podemos percibir tan rápidamente, ¿no? Entonces, según en este caso, sería valorar al paciente, ¿no? Si el paciente, ¿de dónde viene? ¿Viene de domicilio? ¿El paciente está hospitalizado? ¿No está hospitalizado? ¿Ha estado polinizado de algún germen? ¿No? Entonces, valorar si entra con criterios de sepsis, en este caso, ¿no? Una probable o una posible sepsis, para ver el inicio del tratamiento antibiótico para no perder la hora, ¿no? Si es una probable o una sepsis como tal, ¿no? Muy bien, doctor. Gracias por su respuesta. Continuamos. Nos comentan. ¿Qué estrategias se usa para el control del foco infeccioso? ¿Cómo? Nos preguntan, ¿qué estrategias se usan para el control de un foco infeccioso? No, en este caso, por ejemplo, ¿no? Lo que te dice es que tienes que identificar el foco y tratar de erradicarlo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una neumonía, bueno, básicamente le vamos a dar tratamiento, pero por ejemplo, si el foco es un absceso, tenemos que drenarlo. ¿Cómo vamos a llegar a saber que es un absceso? Tendríamos que usar imágenes, ¿no? Sea ecografías, tomografías, dependiendo de qué absceso estamos hablando, abdominal, pulmonar, o sea, eso ya es más amplio, ¿no? Ahora, pero esos son estudios ya que se van a ir haciendo en el camino, ¿no? Pero la idea es que ese foco tiene que ya estar manejado en las primeras 6 horas de haber diagnosticado la sepsis, ¿no? O sea, si el foco era, por ejemplo, un pie diabético, entonces ya tiene que haber sido debridada esa herida, ese pie diabético con necrosis tiene que haber sido ya intervenido quirúrgicamente, por poner un ejemplo, ¿no? Si es un catéter venoso central, ya debe haber sido retirado dentro de las primeras 6 horas. Muy bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Una última pregunta tenemos por acá, nos comentan, ¿cómo se interpreta un lactato elevado persistente? A ver, ¿cómo se interpreta? ¿El valor laboratorial? O sea, que el que sea mayor de 2 o mayor de 4 más grave, ¿a eso? ¿O a qué se refiere con interpretación? ¿O se refiere a hipoperfusión?
Porque el lactato elevado, interpretación, hipoperfusión, si a eso se refiere. Ah, no he explicado más, solo lo han colocado así. Bueno, em, tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes. A ver. Creo que vamos a dar por cerrado el bloque de preguntas, ya no tenemos más preguntas. Agradecerle nuevamente al doctor Fran Tirando por su valiosa participación en el Instituto de Telecapacitación. Ha sido un gusto contar con su presencia y el aprendizaje el día de hoy. Agradecemos también a todos los profesionales de la salud que participaron en esta actividad y les recordamos que tienen que registrar sus asistencias en el enlace compartido en el chat para que se les pueda generar sus constancias. Asimismo, también se les hace de conocimiento esta telecapacitación está siendo grabada y va a ser emitida nuevamente en la plataforma de YouTube del Hospital Belén, el cual también se les ha enviado el enlace para que se puedan suscribir. Bueno, sin más que decir, vamos a dar por finalizada la telecapacitación de esta tarde. Muchas gracias, doctor Frank Giraldo, por acompañarnos esta tarde y muchas gracias a todos por su conexión. Que tengan muy buenas tardes. Gracias también a los participantes.